Bueno. Ahí está. Bueno. Listo. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, está bien. Listo. Listo. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Primero vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a ponernos cómodos, a cerrar los ojos. Vamos a pedirle al plano espiritual superior la asistencia necesaria para que la clase del día de hoy se pueda dar dentro de los estándares requeridos para poder comprender y asimilar los conocimientos que hoy se van a plantear. Le pedimos al plano espiritual la asistencia fluídica y que cada hermano que se encuentra en el plano espiritual en esta reunión sea para adquirir conocimientos y poderlos llevar a la práctica para la evolución de su propio espíritu. Que así sea. Muy bien. Bueno, el día de hoy el tema es ley divina o natural. A partir de hoy vamos a empezar a ver las leyes morales. La primera ley moral es la ley divina o natural. Y que dice que la ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del ser. Dice que es la única verdadera para la felicidad del ser, porque nosotros somos felices cuando actuamos acorde a la ley. Cuando nosotros transgredimos la ley, si lo llevamos al plano material, transgredimos la ley, tiene consecuencias que después tenemos que reparar. Y eso es doloroso. Entonces, todo aquel que esté acorde a la ley va a ser feliz. Seguimos. Le indica lo que debe hacer o dejar de hacer. Y este solo es desdichado cuando de ella se aparta. Bueno, más o menos es lo que acabo de explicar, que cuando nos apartamos de la ley, la transgredimos, tenemos que después reparar ese daño o equívoco. Todos los fenómenos físicos y espirituales son regidos por leyes soberanamente justas y sabias en nuestro mundo, fuera de él y en todo el universo. Nosotros, al tener solo una parte del conocimiento de lo que es la ley, lo que es la justicia que nosotros conocemos está muy bifurcada, lo que es la verdadera justicia. Y dice, todos los fenómenos físicos y espirituales son regidos por leyes soberanamente justas. La ley es justa. Esto quiere decir que no nos perdona, ni nos beneficia, ni tampoco nos castiga. Es justa. Hay una ley que está impuesta en el universo entero y nos tenemos que regir en base a esa ley. No podemos armar nuestras propias leyes en base a nuestros caprichos o intereses, porque si no habría muchas leyes y a su vez habría muchos dioses. Cada uno sería un dios que inventa su propia realidad.
y la hace cierta. No es así. Nosotros inventamos nuestras propias realidades, sí, pero la ley, que es una sola, tarde o temprano, nos muestra qué es lo verdadero y qué es lo irreal. Y esas leyes reunidas forman lo que conocemos como ley divina o natural. Esta ley es eterna e inmutable como el mismo Dios. La ley es eterna, no tiene ni principio ni fin. Si tuviera un principio, tendría que tener un fin, por ley de polarización. Entonces, no tiene principio, nosotros desconocemos cómo es. Y no tiene fin. Y es inmutable porque si estuviera mutando, la ley no sería perfecta. Y a través de un análisis superficial suponemos algunas veces que la ley de Dios sufre transformaciones que es mutable. En realidad, sin embargo, las leyes humanas son las imperfectas y pueden sufrir modificaciones por fuerza del progreso. Bueno, esto es un poco de lo que dije recién, que la ley de Dios, la ley divina, la natural, no sufre transformaciones. Es perfecta. Y lo que es perfecto no muta. ¿No muta qué quiere decir? ¿Cambia? Que no cambia, no se va perfeccionando. Ya es perfecta. No necesita perfeccionarse más. A ver, dice. No, porque es estudiante. ¿Eh? Es más, ahorita entre el chat. Ah, está bien. Dice, a medida que los seres humanos evolucionan, ya sea moral o intelectualmente, comprenden mejor la ley de Dios y vuelven a formular antiguos conceptos. Para eso son necesarias innumerables existencias corporales, hasta que al llegar a la categoría de espíritus superiores, reúnen en sí la ciencia, la sabiduría y la bondad, o a la de espíritus puros, cuando adquieren superioridad intelectual y moral absoluta, en relación con los espíritus de otros órdenes. En una sola existencia es totalmente imposible tal aprendizaje. Hay muchos que piensan que la vida es una sola, que la existencia corporal, mejor dicho, es una sola, porque la vida es una sola, pero la vida espiritual, porque el espíritu es eterno. La existencia material son muchas, porque cada existencia, cada encarnación es un día de examen para el espíritu que es eterno. Entonces podría decir que sería una hora de examen. Uno como espíritu, en el plano espiritual, estudia, analiza cuál es la forma más adecuada para poder evolucionar lo más rápido posible dentro de nuestras capacidades. Una vez que tiene todo analizado y estudiado, vuelve a encarnar y pone en práctica todo eso que estudió para demostrar que realmente lo tiene asimilado. Porque muchas veces estudiamos y creemos saber, pero hay que llevar a la práctica para aprender. Las profesiones, por ejemplo, es una prueba fiel de que es así. Uno puede estudiar muchos manuales, pero para reparar un auto uno necesita tocar y manipular el auto. Y así es que se aprende a través de la experiencia, del trabajo. Lo mismo es con las leyes morales. Necesitamos poner en práctica. En el plano espiritual nos juntamos acorde a la clase de vibración que tenemos según nuestros pensamientos. Y así estamos en lugares acordes
a nuestra escala evolutiva. En el plano material estamos dentro de una escala evolutiva, pero nos confundimos entre todos, entre gustos, tendencias, exigencias, virtudes. Y gracias a esa conjunción podemos poner en práctica la paciencia, el perdón, la empatía, toda clase de virtudes. Porque lidiamos con hermanos que son distintos a nosotros. En el plano espiritual nos juntamos acorde a los gustos y tendencias. Entonces es importantísimo reencarnar. No se puede evolucionar sin reencarnar, sin mezclarse con hermanos que tengan otros gustos, otras tendencias. Y se avanza muchísimo más rápido. Y bueno, y yendo a la parte en donde dice que cada vez que aprendemos, vemos la verdad de una forma distinta, entonces nos empezamos a hacer otras preguntas. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que cuando me aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Porque es así, cuando me aprendí las respuestas empiezo a ver otras cosas que no veía antes de tener ciertas respuestas básicas. Y así sucesivamente. Sí. Dice, por otro lado, no es suficiente con que solamente nos informemos respecto a la ley divina. Es necesario que la comprendamos en su verdadero sentido para que podamos cumplirla. Todos pueden conocerla, pero no todos la comprenden. Las personas de bien y las que se deciden a investigarla son las que mejor la comprenden. No obstante, todos llegarán a comprenderla algún día, porque es forzoso que el progreso se efectúe. Una cosa es estudiar y aprender, y otra cosa es tener asimilado el concepto. Nos damos cuenta en la manera en que lo sentimos. Por ejemplo, yo tengo hijos, yo amo a mis hijos de una manera incondicional. El espíritu puro ama de una manera incondicional a todos los hermanos. Los seres humanos, a excepciones, no amamos a todos los hermanos de la misma manera que a un hijo. La verdad es que no. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay una parte inconscientemente que no la estamos asimilando, la entendemos. Sabemos que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no lo podemos llegar a sentir. ¿De qué manera lo empezamos a sentir? Atravesando experiencias. De esa manera podemos experimentar y tomar conciencia de lo que es el amor al prójimo. Esa es la finalidad de las encarnaciones. Entonces dice que la justicia de las diversas encarnaciones del ser es una consecuencia de este principio, puesto que en cada nueva existencia su inteligencia se encuentra más desarrollada y comprende mejor qué es el bien y qué es el mal. Nosotros tenemos un concepto de lo que es el bien y lo que es el mal según nuestro estado evolutivo. Por ejemplo, el vegano ve mal matar a un ser vivo. Y hay otros que si no son veganos, no lo ven mal, lo ven útil, lo ven necesario para poder alimentarse. Esos son estados de conciencia. Ni uno es bueno ni el otro es mejor. Ni ninguno de los dos son malos. Son conceptos distintos en estados de conciencia distintos.
En la medida que uno va, y por eso también es necesario la conjugación, la mezcla de lo que hablábamos antes, de lo que son las tendencias, los gustos. Así podemos ir viendo el punto de vista de otro y analizarlo. ¿Por qué él piensa de esta manera? Y así vamos sacando conclusiones y vamos evolucionando. Y dice que la verdad, para que sea útil, precisa ser revelada de conformidad con el grado de entendimiento de cada uno de nosotros. De ahí que no haya sido puesta siempre al alcance de todos, igualmente dosificada. Jesús hablaba en parábolas porque decía que si no entendían las cosas terrestres, mucho menos iban a entender las cosas del espíritu. Por eso hablaba en parábolas, y las parábolas las conjugó tan bien cada palabra, que en la medida que vamos teniendo un grado más de conciencia, vamos encontrándole un significado distinto y superior. Hay una pregunta. Y dice, la ley divina o natural abarca dos tipos principales de leyes: las que regulan el movimiento y las relaciones de la materia bruta. Las leyes físicas, cuyo estudio pertenece al dominio de la ciencia. Las otras se refieren especialmente al ser considerado en sí mismo y en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. Contienen las reglas de la vida del cuerpo, así como las de la vida del alma. Son las leyes morales. Y a pesar de que la ley de Dios involucra a todo lo que existe en la creación, en el nivel evolutivo en que nos encontramos, la mayoría de los seres no la conoce bien. En todas las épocas de la historia humana, Dios ha enviado a nuestro planeta espíritus misioneros en las diversas áreas del saber para enseñárnosla como ser. Esto lo que va a demostrar es que nosotros no estamos a la deriva. Siempre la inteligencia suprema, que conoce bien el estado evolutivo a nivel general del plano Tierra, manda espíritus ya más avanzados para que nos orienten, nos muestren el camino, y después el camino lo tenemos que transitar nosotros. Pero nunca estamos solos. Incluyendo individualmente, no estamos solos porque todos tenemos un guía espiritual, muchos lo llaman ángel de la guarda, que nos orienta a través de los presentimientos, de la intuición. Nos orientan a tomar las decisiones que son correctas. Después nosotros, con nuestro libre albedrío, elegimos si tomarlas en cuenta o no. Para poder escuchar a ese guía, es como escuchar a la conciencia. Uno si se pone en silencio, se hace una pregunta y callado, en silencio, puede escuchar una respuesta y puede sentir si es la correcta o no. Ese es un buen método. Después uno elegirá si seguirlo o no. Pero eso ya es decisión de cada uno. Entonces, los espíritus superiores que fueron viniendo al planeta Tierra, por ejemplo, en el antiguo Egipto, cerca de Memphis, entre los años de 1980 y 2950 a.C., vivió un erudito egipcio llamado Imhotep. Después, Tales de Mileto, filósofo griego que vivió entre el año 624 y el 546 a.C., el fundador de la ciencia, de la matemática y de las filosofías griegas. Tenemos a Pitágoras, otro griego, que vivió en el periodo del 582 al 497 a.C., fue filósofo, astrónomo, matemático. Otro que es Sócrates, filósofo griego, vivió en Atenas entre los años 470 y 399 a.C.,
Para nosotros espíritas, Sócrates fue uno de los precursores del cristianismo. Y en la era cristiana, entre los años 130 y 200 después de Cristo, vivió Galeno, médico griego que por sus conocimientos es conocido como el padre de la anatomía. Todos ellos trajeron conocimientos que después las sociedades los fueron perfeccionando, pero ellos mostraron el camino. Y después tenemos a Jesús, el Cristo de Dios. No obstante, no puede ser colocado en el mismo nivel que tales reveladores, por mayor que haya sido la contribución de ellos. Cristo estableció un grandioso marco a las conquistas evolutivas del ser. Él, la verdad y el amor encarnados, no se limitó solamente a enseñar y esclarecer, sino representó el ejemplo vivo que provocó una verdadera revolución social. Pero a pesar de los casi 20 siglos de su presencia entre nosotros, su mensaje no ha sido suficientemente comprendido por la humanidad. Es un poco lo que decíamos antes, que Jesús hablaba en parábolas y eligió tan bien las palabras para armar esas oraciones que, dependiendo del grado evolutivo que cada uno tenga, va a entender, le va a dar un significado más profundo, más llegado a lo verdadero. Y todavía nos queda. Recién es como que estamos abriendo la conciencia a lo que realmente Él quiso expresar. Con el espiritismo estamos viendo la parte espiritual a la que se refería Jesús en sus parábolas. Siempre se llevó a lo material y ahora estamos empezando a ver que hay algo más, que se refería a algo más, Jesús. Y nos queda muchísimo tiempo. El espiritismo recién fue revelado hace 150 años, 170 más o menos, pero todavía nos queda muchísimo para desmenuzar. Seguimos. No obstante, vale la pena tener en cuenta que las grandes misiones son confiadas a espíritus para los cuales la posibilidad de fallar es muy reducida. Son espíritus que ya poseen un cierto bagaje espiritual, que han vivido innumerables experiencias y que al comprometerse con una cierta tarea, para ella se preparan concienzudamente antes de sumergirse en la existencia corporal. Bueno, los espíritus que traen esos conocimientos ya vienen con esa misión y están muy fortalecidos en lo moral, porque una vez encarnado, la materia es pesada. Uno tiene que estar muy decidido a qué es lo que quiere. Tener conciencia plena de que nada va a ser fácil, todo va a llevar un trabajo muy grande. Los misioneros, los que trajeron el conocimiento y los que siguen trayendo, no nacieron sabiendo, ellos tuvieron que buscar. Ya tenían el conocimiento adquirido en el espíritu, pero ellos lo tuvieron que empezar a estudiar, no es que ya vinieron formados. Ya traían una formación, sí, porque desde edades tempranas tienen conocimientos que a las personas comunes quizás les cueste 20 años estudiar. Pero después las revelaciones, todas esas revelaciones en base a las prácticas, a los ensayos, las consiguen. No las consiguen del día a la noche. Entonces tienen que estar muy decididos para no fracasar, no echarse atrás en todo ese trabajo. Y dice, por eso para esas misiones siempre son escogidos espíritus ya adelantados, que cumplieron con sus pruebas en otras existencias, visto que si no fueran superiores
al medio en el que saben actuar, su acción resultaría nula. Siendo así, llegamos a la conclusión de que el verdadero misionero de Dios tiene que justificar por su superioridad, por sus virtudes, por su grandeza, por el resultado y por la influencia moralizadora de sus obras, la misión de la que dice ser portador. Todos los misioneros, cuando uno revisa la historia de su vida, se da cuenta que tenía una conducta moral, una conducta social, y que las respetaba. Lo mejor es enseñar con el ejemplo, lo que queda es el ejemplo. El ejemplo más significativo es Jesús. Jesús hasta tuvo que ser crucificado cuando no se lo merecía. Un espíritu superior como él, tener que sufrir todos esos martirios no eran necesarios, pero sí eran necesarios para que quede grabado en la conciencia de la humanidad todas las enseñanzas que él dio y que con el tiempo no se pierden. Él hasta en la cruz perdonó porque no sabían lo que estaban haciendo. Es el vivo ejemplo de qué es lo que se debe hacer, enseñando a través del ejemplo. Y con esto concluimos la parte de lo que es ley divina, pero esto también es parte de la ley divina, pero de una forma definida de lo que es el bien y el mal. Que dice que la moral es un conjunto de reglas que constituyen las buenas costumbres, estableciendo los principios saludables del comportamiento humano, del que resulta el respeto al prójimo y a sí mismo. Moral es, como dicen los espíritus que participaron en la codificación espírita, la regla del buen proceder, es decir, de distinguir el bien y el mal. Está asentada en la observancia de la ley de Dios. El ser humano procede bien cuando todo lo hace por el bien de todos, porque entonces cumple con la ley de Dios. Por eso Jesús decía, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué ama a Dios por sobre todas las cosas? Porque amar a Dios es estar acorde a la ley, es aceptar la ley. Dios es la ley. Dios no es un señor, no es una entidad. Dios es la ley, no tiene forma. Es la única manera de poder estar en todo el universo a la misma vez y en la misma intensidad. Dios es la ley, entonces por eso hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, porque es aceptar lo correcto. Y la segunda es ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que crecer a través del amor y amando a nuestros hermanos es que podemos entender lo que es el amor. Dios es amor. Dios no está hecho de amor. Dios es amor. Si Dios estuviera hecho de amor, alguien lo tuviera que haber creado a Él, y ese sería Dios. Y así en un bucle infinito. Entonces, hasta llegar a la causa primera, que es el amor. Entonces, Dios es amor. Y nosotros, para comprender la ley, tenemos que amar al prójimo. Como a nosotros mismos, dice, porque ¿quién quiere ser infeliz? Nadie. ¿Quién quiere estar triste? Nadie. Todos queremos la felicidad. De hecho, encarnamos para ser felices, porque sabemos que encarnando ponemos en práctica las virtudes que nos van a llevar a esa perfección, y esa perfección nos va a dar esa felicidad que tanto anhelamos. Entonces, de esa misma manera tenemos que desear el bien para los demás,
brindarles la ayuda a través de la caridad, que es la ayuda por el prójimo. Vamos a conseguir las virtudes que nos van a hacer escalar. Y dice, mejor concepto que el de este enunciado es difícil de elaborar. De una manera objetiva y simple, los espíritus superiores nos revelan que la moralidad está cimentada en el progreso espiritual de las personas y es adquirida paulatinamente, a través de las diversas experiencias reencarnatorias, porque su cumplimiento tiene como base o fundamento el conocimiento y práctica de la ley de Dios, aclarando sobre todo que al progreso moral está íntimamente ligado la práctica del bien. Es un poco lo que hablamos recién. Dice, el sentido de la moralidad es uno solo, o sea, la norma del buen proceder en cualquier circunstancia, independientemente del estado socioeconómico del individuo. El individuo que conoce y practica la ley de Dios es un ser moral. Y a medida que vamos aprendiendo a distinguir el bien del mal, nos vamos moralizando. Así es porque el bien consiste en obrar conforme con la ley de Dios y el mal es todo lo contrario. De esta forma, hacer el bien es proceder de acuerdo con la ley de Dios y hacer el mal es transgredirla. Por medio de la inteligencia y al creer en Dios, el ser puede distinguir lo que es cierto de lo que es falso. Un poco comprendiendo lo que vamos analizando, nos da a entender que las personas malas no existen, si bien nos hacen mal porque sentimos algo malo. Las personas que hacen mal, más bien son ignorantes de la ley divina, de la ley de Dios. Todos somos ignorantes en algún punto de la ley de Dios. Estamos en una etapa evolutiva en donde recién estamos aprendiendo a comprender lo que está bien. Y eso es porque ignoramos de qué manera hacerlo mejor. Pero con la práctica del amor y la caridad la vamos sintiendo. Pero solamente en la práctica la vamos sintiendo. Por más que lo estudiemos en los libros, si no estamos al lado de aquel que sufre, de aquel que necesita, y no estoy hablando solamente de ir a un comedor comunitario, estoy hablando simplemente de empezar por la familia que tenemos en nuestro núcleo familiar, que podemos ser 2 o 10, nada más que eso, tenerles paciencia, entender por qué me quiso decir esto, por qué reaccionó de tal forma, a ver cómo lo puedo ayudar. De esa forma empezamos a practicar la ley y a comprenderla, y de esa forma nos vamos moralizando. Y dice, Dios promulgó leyes plenas de sabiduría, que tienen por único objetivo el bien. El ser humano encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirlo. La conciencia le traza su ruta. La ley divina está grabada en su corazón y además Dios se la recuerda constantemente por medio de sus mesías y profetas, de todos los espíritus encarnados que traen la misión de esclarecer, moralizar y mejorar. Y en estos últimos tiempos, por la multitud de espíritus liberados del envoltorio corporal que se manifiestan por todas partes. Si el ser humano se adaptase rigurosamente a las leyes divinas, no hay dudas de que se ahorraría los males más agudos y viviría dichoso en la tierra. Si así no procede, es por obra de su libre albedrío. Sufre entonces las consecuencias de su proceder. La ley es una sola y la justicia es plena.
Entonces, cuando nosotros sufrimos cosas en esta encarnación que decimos, yo no me las tendría que merecer porque no hice nada malo como para merecerme esto, en realidad somos espíritus que ya tenemos encarnaciones encima y entonces tenemos un pasado y nuestro bagaje. Entonces, lo que pase es, para poder expandir nuestra conciencia, las cosas que les decimos malas en realidad son cosas necesarias para poder expandir nuestra conciencia. Si nosotros viviríamos en un estado de tranquilidad, en donde nada sería necesario hacer para estar mejor, entonces no nos movilizaríamos. Los seres humanos nos movilizamos a partir de la carencia. Cuando no carecemos, no buscamos. Entonces es necesario la carencia para poder expandir esa conciencia. Y cuando conseguimos esa expansión de conciencia, cuando nos damos cuenta, decimos, ahora me siento mejor, menos mal que me pasó todo eso, porque una vez que pasó, ya está, ya nos ponemos contentos por lo que adquirimos, viviendo el hoy y el ahora. Porque lo que pasó, todo el sufrimiento que uno pudo haber pasado, si lo asimiló bien, lo analizó, el por qué, después termina siendo más sabio, más moralizado y más feliz. Entonces es necesario la carencia y el trabajo. Y dice que sin embargo Dios, que es todo bondad, puso el remedio al lado del mal. Es decir, hace que del mismo mal salga el remedio. Es lo que decíamos, que a través de la carencia conseguimos expandir la conciencia. Llega un momento en el que el exceso del mal moral se torna intolerable e impone al ser la necesidad de cambiar de vida. Hay muchos que se empecinan en mantenerse en una posición negativa, por ejemplo. Pero va a llegar un momento en donde esa negatividad va a ser tan sofocante que para poder respirar va a necesitar salir de ese fondo. Entonces, y a partir de sentir esa necesidad de salir de toda esa angustia, va a empezar a trabajar para conseguir la felicidad. Entonces, ¿por qué llegó a ser tan infeliz? Por decisión propia. Nadie nos pide que vayamos hasta las últimas consecuencias. Pero si nosotros decidimos llegar hasta ahí es porque lo necesitamos para hacer ese quiebre, ese cambio, para poder tomar conciencia de que estamos obrando incorrectamente. Entonces es mejor asumir con humildad el error y con paciencia el trabajo necesario para poder realizar ese cambio. Dice, instruido por la experiencia, se siente impulsado a buscar en el bien el remedio, siempre por efecto de su libre albedrío. Cuando toma un mejor camino, es por su voluntad y porque reconoció los inconvenientes del otro. La necesidad, pues, lo obliga a mejorar moralmente, para ser más feliz, del mismo modo que antes lo obligó a mejorar las condiciones materiales de su existencia. En esta última frase, todos, para tener un mejor pasar, buscamos trabajar y perfeccionarnos. Un mejor pasar económico que nos va a dar un mejor pasar material. Eso está bien, eso está bárbaro porque estamos viviendo en un mundo material, en 3D, y es necesario. Pero también hay que prestarle atención a la parte moral porque la moral también
hay que perfeccionarla y para eso hay que trabajarla. Las dos cosas son importantes. Dice que la práctica del bien está, pues, relacionada con el grado de responsabilidad del ser. Con el progreso, el mal caerá automáticamente. El mal tiene un carácter relativo y pasajero. Es la condición del alma todavía en la infancia que se ensaya para la vida. Por el simple hecho de los progresos logrados, va poco a poco disminuyendo, desaparece, se disipa, a medida que el alma sube los escalones que conducen al poder, la virtud, la sabiduría. Hay una frase que dice, al que más se le da, más se le pedirá. Eso quiere decir que en la medida que vamos tomando conciencia, se nos va a exigir más, pero en la medida que esa conciencia no la tenemos, la ley no nos va a castigar. Ahora, hace 2000 años atrás, o 1500 años atrás, en la época de los vikingos, se mataban uno al otro y ellos lo veían bien. Ellos hasta se sacaban la vida a sí mismos porque decían que era lo correcto. Ese era el estado de conciencia que se tenía en ese momento. Y la ley, o sea, Dios, no los iba a castigar. Pero hoy, si tomamos la justicia por mano propia, cuando ya tenemos conocimientos, porque tenemos mucha información de que eso no es el camino, entonces ya es otro grado de responsabilidad porque tenemos otro grado de conciencia. Se nos va a pedir, se nos va a pedir más, se nos va a pedir que demos más explicaciones. Dice, entonces la justicia se evidencia en el universo, deja de haber elegidos y réprobos. Todos sufren las consecuencias de sus actos, pero todos reparan, rescatan y tarde o temprano se regeneran, evolucionando de los mundos oscuros y materiales hacia la luz divina. El mal no tiene, por lo tanto, existencia real. No hay mal absoluto en el universo, sino en todas partes de la realización lenta y progresiva de un ideal superior. Por doquier, la gran faena de los seres que trabajan para desarrollar en sí mismos, a costa de inmensos esfuerzos, la sensibilidad, el sentimiento, la voluntad y el amor. El fin. Bueno, entonces, conclusión, en la medida que vamos adquiriendo conocimientos, cuando leemos un libro que nos deja un mensaje moral y no lo ponemos en práctica, es evidente que necesitamos transitar algo más. Lamentablemente, un alma endurecida como el hierro necesita pasar por el fuego para poder ser ablandado y moldeado de una forma más perfecta. Eso es pura decisión de nosotros. Existe la ley del libre albedrío, porque solamente nosotros, tomando nuestras propias decisiones, es que nos vamos a hacer reales portadores de nuestra propia evolución. Que nadie nos regaló nada. Todo lo conseguimos a costa de nuestro propio trabajo y esfuerzo. Y gracias a ese esfuerzo y trabajo que es nuestro, la felicidad que eso conlleva también es nuestra. Y nadie nos la puede quitar. El fin. Gracias por haber venido. Gracias por los presentes virtuales y los presentes acá en la sociedad. Nos estamos viendo el sábado, que vamos a ver una película. Yo voy a pasar un material de lectura ahora para que
para que lo puedan leer y analizar un poco. Así la serie que vamos a ver les va a terminar de cerrar el concepto de lo que se va a ver. Entonces, gracias Julio por estar, Plinio y los acá presentes. Nos vemos la próxima. Adiós. Bien. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias, Julio. Nos vemos el sábado, si podés. Sí, claro, nos vemos. Chao.